Buenas noches. Desde el Museo Marítimo Nacional queremos invitarlo a viajar en el tiempo, exactamente 200 años desde esta noche hacia atrás, al puerto fortificado del Callao, donde el almirante Thomas Cochrane, con un puñado de hombres de la recientemente creada Escuadra Nacional, capturó a la fragata española Esmeralda, la primera Esmeralda que tuvo Chile, el buque más importante de la Fuerza Naval del Virreinato del Perú. Con esta captura cambiaría para siempre el balance de fuerzas en el mar entre las fuerzas chilenas y las fuerzas del Virreinato del Perú. Disfruten este programa. Hechos relevantes de la fragata Esmeralda. Su construcción en Mahón, en las Islas Baleares, en Menorca, España, en 1791. El 6 de mayo de 1817 zarpó de Cádiz con destino a Chile, con la misión de apoyar la lucha contra los insurgentes independentistas. En el año 1818 tomó parte del bloqueo de Valparaíso. El 27 de abril de 1818, combate naval de Valparaíso. Tuvo como contendientes por el lado chileno a la fragata Lautaro y por el lado realista a la fragata Esmeralda y al bergantín Pezuela. Tras la pérdida de dicha capitanía, luego de la batalla de Maipú, se dirigió al Callao en Perú. El 5 de noviembre de 1820, la Esmeralda pasó a manos chilenas, tras ser capturada en el Callao por Lord Cochrane. En abril de 1921 se le cambia el nombre por Valdivia, en homenaje a la toma de este puerto fortificado donde tuvo la victoria Cochrane. Estando de pontón en Valparaíso en 1825, se decidió vararla para que sirviera de muelle a las embarcaciones que desembarcaban pasajeros y cargas. En el año 1998 se construyó los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sotomayor, donde se encuentran los restos de esta embarcación. A la fecha se encuentra como museo sitio en Valparaíso y está cerrado al público. Chile ha contado con 6 embarcaciones que han tenido el nombre Esmeralda. La primera es la fragata Esmeralda en 1820 a 1825, la corbeta Esmeralda 1855 a 1879, el crucero Esmeralda 1884-1895, el crucero protegido Esmeralda 1896-1930, la fragata Esmeralda 1946-1952 y el bergantín Goleta Esmeralda, actualmente es el buque escuela, desde 1954 a la fecha. España tuvo 3 Esmeraldas, siendo esta última, la fragata Esmeralda, la capturada en el Callao.
Desde aquel entonces hasta la fecha, jamás un buque de la Armada Española ha vuelto a tener el nombre de Esmeralda. Carlos IV de España, llamado el Cazador, fue el rey de España desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808, hijo y sucesor de Carlos III y de María Amalia de Sajonia. Accedió al trono poco antes del estallido de la Revolución Francesa, y su falta de carácter hacía que delegase el gobierno a manos de su válido, Manuel Godoy. La Revolución Francesa de 1789 marcó su reinado, pero eso no le impidió seguir con la línea de reforma ilustrada, impulsadas tanto por el monarca como por Godoy, truncado por la injerencia napoleónica y la inestabilidad interna que provocó. En este punto, la Armada Española ha tenido aproximadamente unos 100 años de evolución en lo que es construcción de embarcaciones, desde pasar desde las carabelas hasta llegar a las nuevas fragatas. Las fragatas mahonesas destinadas al Pacífico Sur, con base en el Callao, fueron construidas en Mahón, en las Islas Baleares, en Menorca, en 1791. Destinadas al Pacífico Sur, con base en el Callao, protegían movimientos de tropas realistas y la defensa del Callao y la protección del virreinato del Perú. Este puerto fue el destinado para la construcción de las fragatas. ¿Por qué? Es una muy sencilla razón. Teníamos bosques y aparte era una gran producción de cáñamo para las cuerdas de los buques. Este puerto Mahón, aparte de tener una muy buena conectividad, estaba muy bien fortificado. Por ende, era muy difícil que se pudiese llegar a saltar completamente y quitarle los buques que estaban en construcción. Actualmente tenemos como tecnología aplicar muchos programas computacionales para terminar haciendo un buque. En esta época, obviamente, no existían los computadores. El trabajo a lápiz era muy bien requerido, obviamente, pero el hacer una maqueta era la mejor manera de proponer y armar un nuevo tipo de buque. Ya para esta fecha teníamos la culminación de un siglo de avances técnicos navales, lo que es la construcción naval y la misma evolución de cada embarcación, hasta la simplicidad de su construcción. Dentro de estas fragatas que se construyeron estaban la Santísima Mónica, la Esmeralda, la Diana, la Venganza, la Ninfa y la Prospertina, las cuales tenían dos nombres. Uno era el nombre que se le daba por el astillero y otra que le ponía la misma tripulación. Esta es la planimetría original de la fragata Diana, la gemela de la Esmeralda. Esta fue la base para la construcción de estas seis fragatas. La construcción de las fragatas mahonesas parte primero por un modelo, que este modelo se le llama modelo de arsenal. La importancia de estos tipos de modelos es que, como actualmente tenemos modelos 3D, este era el 3D de la época, el cual se hacía perfectamente cómo iba a ser el buque, en el más mínimo detalle. Actualmente, este tipo de modelos de arsenales se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Algo que no podemos dejar de mencionar es el mascarón de proa, una parte importante de un buque. Este, para aquella época, simbolizaba a la corona como tal, y este tenía un dragón o un león, ya dependiendo de la corona a la cual servía. Luego de esto, las fragatas mahonesas adoptaron el símbolo de una mujer, lo cual vamos a ver a continuación. Acá tenemos tres ejemplos de mascarones de proa. El primero una mujer, el segundo es un león, y el tercero para mí el más importante es el mismo de la fragata Diana, el modelo Arsenal, el cual nos dice cómo es o cómo fue realmente el mascarón de proa de esta fragata. Con esta potente industria naval que ya se había generado, con estas seis fragatas destinadas al Virreinato del Perú, el 20 de junio de 1817
al virrey de Lima se le autoriza a guardar allí las fragatas Venganza y Esmeralda y a construir las embarcaciones que juzgue necesario para la defensa de la costa contra los ataques rebeldes. El 13 de enero de 1818 comunica al virrey del Perú sobre el traslado de la fragata Diana a Lima desde las costas de Nueva España y al regreso a España con caudales de la Esperanza o la Esmeralda. ¿Cuál de las dos pudiese haber llegado? En este caso, sabemos que la Esmeralda quedó en el Perú y veremos a continuación lo que pasa con ella. Cuando José Antonio Álvarez Condarco contactó a Thomas Cochrane a fines de 1817, este marino y noble escocés era ya un personaje muy singular. Thomas Alexander Cochrane, heredero del título de conde de Dundonald, capitán de navío de la Royal Navy, era un marino heroico, admirado por los británicos por sus increíbles hazañas en el mar y en la costa. Era el capitán más audaz, hábil y exitoso, y algo muy importante, el que menos vidas perdía y causaba con sus hazañas. Sus métodos ingeniosos forjaron una leyenda, desde que capturó a la poderosa fragata española Camo con el pequeño bergantín Speedy, disparando sus cañones por debajo de los españoles, hasta la cuasi destrucción de toda la flota francesa en Basque Roads con un puñado de buques explosivos e incendiarios, el primero, dirigido por él mismo, hasta las fauces del puerto enemigo. En la guerra napoleónica contra Francia y España, había capturado, hundido y varado más de 30 barcos, actuando con un solo buque. Atacaba siempre a la cabeza de sus hombres, por sorpresa, con medios poco convencionales, muchas veces de noche, sobre barcos en puerto. El propio Napoleón, desesperado ante este comandante solitario, que paralizaba las costas de Francia y España, se refirió a Cochrane como el lobo del mar. La admiración, sin duda, era mutua. 2 veces logró escabullirse de fuerzas muy superiores, usando maniobras audaces e ingeniosas. Una vez que el buque de Cochrane fue capturado cuando le destrozaron el velamen, el comandante francés se negó a recibir su espada por el valor demostrado en combate. Gracias a un canje de prisioneros, Cochrane volvió a las cubiertas. Cuando España se rebeló contra José Bonaparte y libró su propia guerra de independencia, Cochrane apoyó a las fuerzas españolas en Cataluña, defendiendo con su dotación el fuerte Trinidad. Causó estragos al ejército francés usando todo tipo de trampas, minas y ataques sorpresivos. Además de un brillante marino, Thomas Cochrane era inventor, empresario y político, experto en la química de explosivos, impulsor de la propulsión a vapor y parlamentario elegido por aclamación en Westminster por varios periodos. Era precisamente su celo patriótico lo que le llevó a enfrentarse con el alto mando, criticando la manera en que descuidaban el material, exponiendo la vida a las dotaciones o la falta de decisión para atacar al enemigo cuando la situación era ventajosa, lo que llevaba a campañas más prolongadas y con más pérdidas de vida. Una vez en el Parlamento, criticó duramente al alto mando naval y a la aristocracia británica por su descuido y corrupción, lo que le ganó poderosos enemigos. Su propio hijo comentó, comillas, «Un hombre más cauto habría hecho amigos donde mi padre hizo enemigos», cierre de comillas. Es así como sus enemigos se confabularon en su contra, cuando fue injustamente implicado en un fraude bursátil, lo que lo llevó a prisión, desde donde huyó solo para sentarse en el Parlamento y acusar a los corruptos que lo habían juzgado y volver a prisión. Perdió su título nobiliario, su condecoración real y su empleo en la Royal Navy. Sin embargo, seguía siendo admirado por el pueblo británico y por la oficialidad joven. Recién había obtenido su libertad cuando Álvarez Condarco lo contactó para venir a Chile. Cochrane mandó a construir un barco a vapor, el Rising Star, que cambiaría las reglas del juego en la guerra en el mar.
Sin embargo, los astilleros demoraron mucho, y Cochrane no podía esperar más. Viajó junto a su mujer Kitty y sus hijos Thomas, de 5 años, y William, de solo meses, para recalar en Valparaíso en noviembre de 1818, poco después de la notable victoria de la escuadra al mando del joven Manuel Blanco Encalada, quien entregó el mando al marino escocés sin dudarlo. Las fuerzas navales chilenas estaban ahora bajo el mando del vicealmirante Thomas Cochrane, grado conferido por el gobierno de Chile. El poder naval del virrey del Perú. A principios del siglo XIX, el virrey del Perú controlaba el mar en las costas del Pacífico, desde el Cabo de Hornos hasta México. Este dominio se fue debilitando por la caída del rey Fernando VII, que gatilló los movimientos independentistas americanos. Varios movimientos simultáneos en Chile, las Provincias Unidas, Nueva Granada y Nueva España mantenían ocupadas a las fuerzas navales españolas. En algunos casos, las fuerzas españolas lograron sofocar las rebeliones, como en Venezuela y Chile, gracias a la movilidad que les otorgaba el mar. En 1811, las fuerzas independentistas mexicanas derrotaron a las fuerzas españolas en Acapulco, privándolos del valioso puerto que tendía la carrera a Manila con su rico comercio de especias. En mayo de 1814, el rey Fernando VII recuperó su trono y emprendió una campaña de reconquista que tuvo éxito en Chile al derrotar las fuerzas realistas a los patriotas en Rancagua en octubre de ese año. En 1817, el ejército de los Andes derrotó a las fuerzas realistas en Chacabuco, tomando el control de Santiago y Valparaíso. El 21 de mayo de 1818, zarpó de Cádiz la fragata Reina María Isabel con un convoy de 10 transportes que conducían una fuerza de 1.925 hombres con todos sus pertrechos. En octubre de ese año, O'Higgins logró su sueño de conformar una escuadra, la que al mando del comodoro Manuel Blanco Encalada, de 28 años, zarpó al sur a tiempo para capturar en Talcahuano a la Reina María Isabel y 5 transportes. El 11 de mayo de 1819, el rey envió una fuerza de 4 buques, la División del Mar del Sur, al mando del brigadier Rosendo Porlier y Astaguieta, de origen limeño y veterano de Trafalgar. La división la formaban los 2 navíos de línea, el San Telmo y Alejandro I, y las fragatas Prueba y Primorosa Mariana. El Alejandro I debió devolverse a poco de zarpar por fallas en su casco. El San Telmo, con sus 644 tripulantes, se perdió en la latitud 62 sur, y sus restos fueron encontrados años después en la Antártica. La Primorosa Mariana llegó muy maltrecha al Callao y la Prueba lo hizo a Guayaquil. El poder naval del virrey contaba entonces con los puertos de Chiloé, Valdivia, Talcahuano, Callao y Guayaquil. Disponían de 3 fragatas, la Esmeralda, Prueba y Venganza, y varios buques auxiliares. Una fuerza comparable con la escuadra de Chile que disponía del navío San Martín, la fragata Lautaro, la recién capturada María Isabel, renombrado Higgins y otros buques menores. Cochrane al mando de la escuadra chilena. Antes de Cochrane, habían llegado varios oficiales británicos y otros estadounidenses a Chile, algunos con aspiraciones de dirigir la escuadra, por lo que la llegada del inglés no fue bien recibida por todos. Asumido el mando, Cochrane llevó a la escuadra al foco del poder naval del virreinato, el puerto del Callao, con la intención de bloquear ese puerto y de capturar o destruir las fragatas españolas Esmeralda, Prueba y Venganza. Sus ataques de cohetes y buques incendiarios fueron infructuosos por la falta de viento y a la mala calidad de los mismos, pero se mantuvo el bloqueo por varios meses, lo que afectó seriamente al comercio del virreinato. Las fragatas españolas se mantuvieron lejos del alcance de la escuadra, imposibilitadas de afectar las costas chilenas. A fines de 1819, Cochrane cambió de objetivo y se dirigió a Valdivia, puerto en poder de los españoles, con un acceso fortificado considerado inexpugnable y que servía como punto de recalada de los convoyes que venían desde España. Sus buques estaban dañados y desgastados. Los Higgins se mantenía a flote con dificultad. Sin embargo,
Cochrane logró reunir a 2 batallones, uno de infantería de marina al mando del inglés Miller y otro del ejército al mando del francés Boucheff. Al caer la tarde, desembarcó el primer piquete por sorpresa cerca del fuerte de más afuera, el Aguada del Inglés, y luego de una escaramuza en la playa desembarcaron las demás fuerzas. Usando ataques distractivos y con las pocas municiones que tenían, conquistaron así el primer fuerte y salieron persiguiendo a la guarnición española que huyó en desorden. Los atacantes entraron al segundo fuerte en medio de la confusión y sucesivamente con los demás. Al amanecer, todos los fuertes del margen sur de Corral lucían la bandera de Chile, ante lo cual los fuertes del norte y la isla de Mancera huyeron. Cuando Cochrane entró con sus pocos buques a Valdivia, las autoridades españolas ya habían huido. Caídos Talcahuano y Valdivia, y con la escuadra chilena operando sin amenazas en el Pacífico, era muy difícil que el virreinato recibiera refuerzos o pertrechos desde España. Solo restaba destruir el acorralado poder naval del virrey para dejarlo indefenso. El combate naval de Valparaíso fue una acción naval que tuvo lugar en las cercanías del faro Punta Ángeles, el 27 de abril de 1818. Este combate tuvo como contendientes en el lado chileno a la fragata Lautaro y por el lado realista a la fragata Esmeralda y Bergantín Pezuela. Respecto al resultado táctico del combate, ambos se adjudican la victoria. Sin embargo, la acción pone fin al bloqueo realista sobre Valparaíso. Relación de la captura de la Esmeralda hecha por su último sobreviviente, el capitán don Pablo Delano, ayudante de órdenes de Lord Cochrane. Poco después de las 10 de la noche del 5 de noviembre de 1820, se hallaban reunidos al costado de la fragata O'Higgins 14 botes, tripulados por 240 voluntarios armados de pistola y sable, destinados al asalto de la fragata española Esmeralda, que se hallaba fondeada en el recinto del puerto del Callao, al abrigo de los castillos, que montaban 300 piezas de artillería y con una guarnición completa de artilleros adiestrados. La Esmeralda y los demás buques anclados en el recinto se hallaban resguardados por cadenas gruesas, bolladas con palos de la balsa de Guayaquil, formando así un cierro completo con solo una entrada de suficiente anchor para un buque, colocada en el punto norte del cierro. Este cierro lo vigilaban 28 lanchas cañoneras que montaban un cañón de 24, cada una con tripulación de 30 hombres. La Esmeralda montaba 44 cañones y tenía una dotación completa de 370 hombres, y se hallaba en un todo perfectamente tripulada y pertrechada, y solo esperaba una oportunidad favorable para hacerse a la vela con destino a las Filipinas y España. La gente, supimos después, dormía sobre las armas en la batería del buque, pronta para cualquier evento. La expedición asaltadora se formó en 2 filas, encabezada por la falúa del almirante Lord Cochrane, y en ese orden siguió hasta llegar al cierre referido, que fue minutos antes de las 12. Allí se le dio el «¿Quién vive?», lo que en el acto fue contestado por el almirante con las palabras «Silencio o mueres», y al mismo tiempo apuntaba a la cabeza del que había dado con una pistola de 2 cañones. Fue bastante esto para que toda la tripulación de la cañonera se dejase caer al fondo de la lancha. Entonces el almirante gritó con voz fuerte: «¡Hurra, muchachos! ¡Bogar fuerte y vamos al asalto!». Hasta ese momento habíamos estado bogando suavemente y con los remos frisados en lona en las chumaceras para no dar la alarma a los españoles. Pero al oír el grito del almirante, todos prorrumpimos con voz atronadora en el grito de hurra, que duró hasta que llegamos al costado de la Esmeralda que se divisaba a poca distancia. Y en llegando, ahí la abordamos por ambos costados. El almirante fue el primero en subir por el costado a babor, pero un culatazo que le dio el centinela lo volteó al bote, de donde volvió a subir con presteza y mató al centinela de un balazo.
y seguido por los tripulantes de los botes, subió a bordo donde se trabó una terrible lucha de hombre a hombre que apenas había durado 15 minutos cuando los españoles volvieron cara y buscaron salvación, algunos en las bodegas del buque, otros en las cofas y muchos, en su desesperación, tirándose al mar para escapar a nado. Durante la confusión, alguien cortó los cables de la fragata, visto lo cual, por el almirante, mandó desplegar las velas, pero había muy poco viento y las velas estaban sin drisas ni escotas. Pero luego se remedió esa falta, pues ya nuestra gente se hallaba en las cofas y en un abrir y cerrar de ojos colocaron drisas y escotas provisionales con algunos cabos que encontraron, a pesar. En la lucha, el almirante recibió una herida de bala en el muslo derecho, pero no por eso se abatió, y luego que yo le amarré un pañuelo fuertemente en la pierna para estancar la sangre, siguió atendiendo a todo con la calma y serenidad que le eran características. El buque marchaba con lentitud con dirección a la salida, gracias a una ventolina suave que de tierra soplaba. En estos momentos, una bala de cañón cortó las drisas del pico de la mesana que cayó sobre cubierta, y otra entrando por las ventanas de la popa, dando con un pie derecho de hierro, lo arrancó de su lugar, haciéndole volar por el entrepuente, atravesado y horizontalmente, de modo que, al pasar por un pequeño grupo de nuestros hombres, mató a algunos e hirió a otros. Entre los primeros había un joven inglés que tenía la bandera del jefe español envuelta en su cuerpo, y fue cortado medio a medio, muriendo en el acto. Este joven había sido parte de la tripulación del corsario Maipú, armado en Valparaíso 2 o 3 años antes, y habiendo sido capturado por una fuerza española mayor, fueron confinados en los castillos del Callao, donde recibieron un tratamiento brutal durante todo el tiempo que permanecieron ahí. Así que él juró vengarse, y ese mismo día, 5 por la tarde, indicándome con el dedo de la bandera del jefe español, juraba que la había de bajar con sus propias manos. Así que en llegando al costado de la fragata, subió por la jarcia, a pesar de la metralla y fusilería, mandaba las balas como granizo, acababa de bajar y estaba refiriendo a sus compañeros cómo lo había hecho cuando recibió la muerte. Había fondeadas en el recinto del puerto 2 fragatas de guerra extranjeras. La una era la Macedonia, buque de los Estados Unidos, cuyos oficiales simpatizaron con nosotros e hicieron toda la obra de apartarse de ahí con mucho silencio, y al pasar los botes por cerca de ella, expresaron con voz baja sus deseos que saliéramos con buen suceso. La otra fragata era la Hyperion, inglesa, cuyo capitán no simpatizaba en nada con nosotros, y al hacer la maniobra para apartarse, lo hizo con todo estrépito. Lord Cochrane, a pesar de haber sido herido y a pesar del diluvio de metralla que volaba en su derredor, se trepó sobre un cañón para dirigir desde allí toda la maniobra y dar la dirección al buque, y se mantuvo allí hasta que salimos fuera. Seguimos alejándonos lentamente en medio del fuego horroroso que nos hacían desde los castillos y lanchas cañoneras, y después de una hora fondeamos fuera del alcance de los cañones españoles para recoger los muertos, atender a los heridos y hacer algunos reparos a las velas que eran necesarios. Encontramos que 2 de los oficiales y 11 marineros habían muertos, y 33 heridos solamente, mientras que de los españoles recogimos 150 muertos. Faltaba también una de nuestras embarcaciones con toda su tripulación. Después de atender a los heridos, levamos ancla y fuimos a fondear al costado de la O'Higgins, donde llegamos poco antes de amanecer. Estaba la fragata en la isla San Lorenzo, terminando así esa jornada, la más gloriosa de todas del almirante Cochrane, según lo oí de su propia boca. El cañoneo de los castillos continuó toda la noche, ignorando nosotros cuál sería el motivo, pero cuando amaneció divisamos en el horizonte en dirección al Callao 2 bultos negros, uno grande y el otro más chico, los cuales cuando aclaró descubrimos ser la embarcación que nos faltaba, tirando a remolque una lancha cañonera enorme que había capturado a viva fuerza, y luego mandamos auxilio para traerla. El bravo que era jefe de esa embarcación era el pilotín O'Leary, norteamericano, que posteriormente fue muerto en el ataque hecho a la fortaleza de Chiloé por la escuadra chilena. Valiente muchacho, que con 12 hombres de su bote abordó y capturó esa lancha que llevaba 30 de tripulación.
Para demostrar la calma y sangre fría del noble jefe, mencionaré un incidente que ocurrió. Luego que se principió el combate, las fragatas Macedonia y Hiperión pusieron un farol en el pico de Mesana, y suponiendo que tenía alguna significación, Lord Cochrane mandó colocar uno en el pico de la Esmeralda, para lo cual sobraban faroles, pues entre cada 2 cañones de la batería había un farol colgando preparado con una vela. Mediante esta astucia se confundían los españoles en los castillos, y no atinaban a cuál de los 3 dirigían sus punterías, así que tiraban indistintamente sobre los 3, de modo que más ofendieron a los neutrales que a nosotros, pues 2 balas de cañón tocaron a la Esmeralda, mientras que los otros recibieron varias más. Yo en aquel entonces solo tenía 14 años y medio, pero el almirante me honraba con su distinción, así que me confió el puesto de ayudante para esa ocasión y puso a mi cargo su propio bote tripulado con 5 jóvenes, uno de los cuales fue don Tomás K. Sanders, honorable vecino de la ciudad de Concepción, donde falleció en 1878. Postdata. Cuando dictaba la carta que procede, se me había olvidado decir que en el momento del abordaje de la Esmeralda, su comandante con un amigo estaban tornando mistela y bizcochuelos en la cámara, y como la sorpresa fue tan completa, no tuvo tiempo de dar órdenes algunas, ni salir fuera siquiera, así que fue apresado en su misma cámara, donde permaneció durante toda la acción. Yo fui a la antecámara cuando terminó la lucha sobre cubierta y estaba arrodillado aplicando un torniquete a la pierna del teniente Grenfell, posteriormente almirante de la escuadra brasileña y subsiguiente cónsul general del Imperio en Inglaterra hasta su muerte, que tendido en el suelo se iba en sangre por una herida de metralla en el muslo derecho, en cuyo momento entró una bala por la popa y dio en una viga en que descansaba uno de los pies del comandante Coig, lo que le causó una contusión tan grande que no lo podía soportar sin gritar, ante lo cual el teniente referido le dijo calla boca y en inglés le preguntó si creía él el único herido. Tan completa fue la sorpresa que no alcanzó a subir ningún oficial sobre cubierta, pues cuando asomaban algunos en las escaleras encontraron a nuestro agente vigilando con sable y pistola en mano y tuvieron que volver a bajar. Un sargento de tropa era quien encabezaba la defensa, hombre muy animado y valiente, que animaba a la gente con su voz y con su ejemplo, pero luego murió de un balazo en el pecho y entonces fue cuando los españoles cedieron. Al día siguiente se canjearon los prisioneros por algunos patriotas que había presos en los castillos. Era mucha la sensación que causó en Lima y Callao la toma de la Esmeralda, y no creían posible que nosotros solos pudiéramos haberlo verificado, pues se atribuían al buque americano el habernos ayudado. Con este motivo, cuando al día siguiente un bote de dicha fragata fue a tierra para hacer el rancho, el populacho furioso se echó sobre ellos y asesinaron al oficial y 12 o 13 más que iban con él, no dejando vivo a ninguno. El comandante se encontraba de paseo en Lima y habiendo llegado a su conocimiento que lo buscaban, quiso disfrazarse para escapar, para lo cual se estaba raspando sus bien pobladas patillas y ya tenía una raspada cuando llegó un coche escoltado por 25 coraceros que le enviaba el virrey para que se fuera inmediatamente a Chorrillos a embarcarse. No esperó para rasparse la otra patilla, sino que metiéndose en el coche partió todo galope y llegó a Chorrillos, donde encontró a uno de sus botes esperándolo y se embarcó, salvando así la vida. Ahí tiene usted, mi amigo don Benjamín, el relato sencillo de cómo fue tomada la Esmeralda. De manos de usted espero ver una magnífica exposición de ella. Si todavía quisiera usted averiguar algo más, tendría mucho gusto en satisfacerle. Para lo cual, si usted me hiciera el favor de pasar a mi casa el día que guste, me hallará pronto y le mostraré un cuadro magnífico pintado por el coronel Wood que representa esa gran acción. Deseando usted toda felicidad, me suscribe usted, atento amigo y seguro servidor, Pablo Delano.
Buenas noches, es un agrado poder compartir con ustedes en esta jornada tan especial de estudio y reflexión en torno a un hecho histórico tan importante y significativo. Quiero en un comienzo compartir un documento desarrollado en octubre de 1998 cuando se inician la exploración arqueológica que permitió encontrar los restos en Valparaíso, en lo que actualmente es la Plaza Sotomayor de La Esmeralda. Mi nombre es Ernesto Gómez, soy director del Centro de Estudios Oceánicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Como dice el texto de Didier y Riveros en su estudio inicial de arqueología en el año, como recién dije, el año 98, textualmente señala: la Esmeralda de Cochrane se encontraba fondeada en Valparaíso en junio de 1825, desarbolada y prestando servicios de pontón cuando fue sorprendida por un fuerte temporal que la hacía chocar con la fragata Independencia. Por salvar a esta, se soltaron sus amarras y fue echada a la costa, inmediata al resguardo. Su casco hoy ocupa el centro mismo de lo que es la Plaza Sotomayor de Valparaíso y en el paraje que en aquel tiempo ocupaba la casucha de tablas del resguardo. Simpson, 1986. El general Centeno, en el ejercicio de su calidad de gobernador, ordena arrastrar los restos del navío un poco más afuera de la playa y que su quilla fuese embalsamada en arena, sirviendo así de base al primer muelle que tuvo este puerto, según consta en un oficio del 14 de junio de 1825, enviado por el gobernador Centeno a su excelencia el señor director supremo Freire. O sea, con esto podemos darnos cuenta fácilmente que uno de los pilares fundacionales de la ciudad-puerto está justamente en este lugar, que además es un sitio que nos retrotrae al lugar o al espacio donde efectivamente se funda la ciudad de Valparaíso, cerca, ¿no es cierto?, de la iglesia La Matriz. Por lo tanto, en este espacio nos acompaña además los restos del Castillo San José, que también es un indicador muy importante del patrimonio de la ciudad de Valparaíso. O sea, tenemos acá una de las piedras angulares desde el punto de vista patrimonial en lo que es la fundación y el desarrollo de la ciudad-puerto y particularmente del puerto de Valparaíso. Continúo. Pues con muy poco gasto, dice el mismo oficio, puede convertirse en un excelente muelle y espero que el gobierno supremo no desperdiciará un arbitrio tan sencillo y fácil de procurar las mejoras de este puerto y aumentar los ingresos de nuestro agotado erario, según Vicuña Maquena. Ya se estaba visualizando evidentemente la relevancia estratégica para el desarrollo del país y el desarrollo de la ciudad, obviamente, el puerto.
no cabe la menor duda de ello. El historiador describe el final de la gloriosa embarcación. Dice: la vieja nave conquistada al enemigo por bravos chilenos se halla honrosamente sepultada en nuestro suelo, como la Victory de Nelson, de suerte que al pisar la playa de Chile, el que saluda o da su adiós a nuestra patria, pisa, sin saberlo, el vestigio de sus restos, destinado, como la tierra que hendía la planta de Pompeyo, a hacer surgir en nuestros mares nuevos y más denotados capitanes. Vicuña Maquena, el relato. Esto también nos hace pensar, ¿no es cierto?, que el peso histórico que tiene este lugar no lo hemos comprendido en su totalidad. Sin lugar a dudas, hoy día, este espacio que reúne tal vez un museo de sitio, podríamos decir, no tan relevante en cuanto a tamaño, sí es relevante en cuanto a la historia fundacional de la ciudad-puerto. Sin lugar a dudas, esta señal nos permite reflexionar en torno al olvido que hemos tenido y la amnesia que hemos tenido respecto a nuestro patrimonio oceánico, particularmente, ¿no es cierto?, en el sitio fundacional de esta ciudad tan importante. Con esto quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno a la urgente necesidad de no permitir que el Museo de Sitio, donde se encuentran los restos de la fragata Esmeralda, permanezcan cerrados como ya más de 5 años. Creo que es necesario que como instituciones que representamos algunos de nosotros hoy día, desarrollemos un esfuerzo, que nos pongamos de acuerdo y que compartamos energías, ideas y recursos para poder rescatar lo que actualmente, ¿no es cierto?, significa tener cerrado el Museo del Sitio. Yo creo que es sumamente importante que los visitantes, que los niños, que los adultos, que los profesores, que la comunidad en general tenga acceso a este lugar y que pueda comprender cómo se funda y cuál es el esfuerzo que hay para construir este noble país que hoy día sufre evidentemente un tremendo desafío para poder volver a ser un país con una visión compartida y un país oceánico. Por favor, creo que es importante que hagamos un esfuerzo. Los invito a que nos conectemos, que generemos una red que nos permita salvaguardar y resguardar nuestro patrimonio oceánico y particularmente el Museo del Sitio. No olvidemos que parece ser que, como cuentan los mitos y las leyendas, la estatua de Prat está mirando hacia la zona donde se encuentra aparentemente los restos de la Esmeralda de Cochrane, y la estatua de Cochrane también, ¿no es cierto?, parece que su mirada se intersecta en este lugar, junto a la mirada de Prat. No nos olvidemos de nuestra historia, que nos va a permitir construir un mejor futuro para nuestro querido país. Un abrazo fuerte, gracias por compartir con nosotros esta jornada. Muy buenas noches. Hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan aprendido y disfrutado esta historia tan importante para la formación de nuestra patria. Y no solo eso, con este combate, con esta captura, se inicia el final del dominio español sobre el continente sudamericano. Conocer estos hechos nos permite amar más a nuestra patria y a los héroes, a esas personas que le dieron forma hace 200 años. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.